¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente en tu programa Tu Salud en Cayetano a través de Cayetano Más. Hay personas que están siempre moviendo las piernas, en todo momento, hasta cuando duermen. A esto le llamamos el síndrome de piernas inquietas. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Lo vamos a averiguar el día de hoy y por ello hemos invitado al neurólogo clínico Felipe Carrillo Ramos. Él es exalumno de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Él es neurólogo clínico que nos va a contar todas las partes interesantes y qué es este síndrome. Felipe, ¿cómo estás? Qué gusto De verte. igual manera, tiempos, a los años. Bueno, este fenómeno es bastante interesante. No es nuevo. Esto más o menos tiene ya buen tiempo de estudio. Lo que pasa es que no nos llamaba la atención científicamente. Hay un nombre muy acuñado en la neurología, en la neuroanatomía, que se llama Willis, ¿no? El famoso polígono de Wilmer Willis. Willis. Sí. Ajá. Este médico fue el primero que comenzó a ver esta peculiaridad. Algunos refieren que mientras que hacía pues sus disecciones, buscando el tema de la anastomosis cerebrales, ¿no? El famoso polígono, obviamente habían pacientes que hacían anemias, ¿no? Eso es lo que suponen algunos, ¿no? Porque él comienza a contar algo peculiar, ¿no? Hay pacientes, decía él, que durante mis recorridos en el piso, noto que mueven mucho las piernas cuando están hospitalizados, ¿no? Y entonces hizo una descripción de más o menos 15 pacientes, lo publicó en esas épocas, pero finalmente quedó ahí. Otra cosa que notó él, que también es interesante y que seguramente vamos a hablar después, encontró que había una relación entre el uso de una sustancia que contenía opiáceo y la mejoría clínica de estos pacientes. Entonces, lo dejó ahí. Apareció luego otro científico sueco, Ekman, ¿no? Más o menos en el siglo pasado. Y él sí, científicamente, comenzó a reclutar una serie de pacientes que notaba estas peculiaridades del movimiento de pierna. Y estos movimientos, pues, desde esa fecha ya él notaba ciertas características, que son las que nos llaman ahora la atención poderosamente. Y eran tres en esa época. Él decía, son movimientos, son fenómenos que los pacientes tienen, que te cuentan, te narran que necesitan ellos una necesidad imperiosa de moverse, ¿no? No necesariamente las piernas, porque ahora se sabe que no solo es piernas, ahora puede ser un bracito. Y lo otro que contaba es que aparte de la necesidad de moverse, esto aumentaba cuando estabas muy quieto, ¿no? Son pacientes o son seres humanos que tienen este fenómeno y que aumenta cuando no se mueven, cuando están en reposo. La otra peculiaridad es que este fenómeno va asociado a disconfort. Decía ahí, sensaciones de hormigueos, ardor, dolor inclusive, ¿no? Y hasta ahí narró él su serie, la publicó y ya comenzó a llamarse de esa época Red Legs, ¿no? Lo acuñó con ese nombre. Ahora ya se sabe un poquito más, ¿no? Y un poquito más porque se ha agregado digamos, un criterio clínico más a este fenómeno. O sea, no solo es sensación de mover las piernas, tienes que mover las piernas para estar tranquilo, aparte tienes esa sensación de dolor, de desconfort, sino que parece que tiene un ciclo circadiano. Básicamente aparece a eso de las 6 de la tarde, 8 de la noche y puede finalmente hacer que el inicio del sueño se retrase por este fenómeno de que tienes que mover las piernas para estar tranquilo. Hay pacientes que en 1 hora, en 2 horas de mover las piernas resuelven el problema, pero hay pacientes que se demoran 2, 3, 4 horas y recién comienzan a dormir a las 3 de la mañana. Entonces realmente es un fenómeno clínico muy peculiar que, como vamos a conversar, tiene dos características ya viendo la etiología muy peculiares, ¿no? Y que también están en discusión actualmente. Hay un tema genético, de todas maneras, inmerso en este tema, pero también aparentemente hay factores que pueden descompensar o hacer aparecer esta enfermedad en gente que tiene estos factores genéticos. Ciertamente hay estudios... Disparadores. Los famosos disparadores, ¿no?
¿no? Todos podemos tener la predisposición, pero hasta que no aparezca este disparador, no se manifiesta la enfermedad. Y también vamos a hablar de eso un poquito tal vez. Entonces, en gemelos monocigóticos, 80% de predisposición, ¿no? Había también estudios que hablan de ya una autosomía dominante asociada a este problema. Pero los estudios más serios son los poblacionales, donde aparentemente han encontrado polimorfismos genéticos. Y entonces han encontrado aproximadamente 4 a 5 cambios o variaciones genéticas. Entonces, aparentemente esta enfermedad no tiene solo un causal, tendría varios genes, ¿no? que obviamente no es que necesariamente causen la enfermedad, sino que obviamente los tenemos, y una mezcla de estos en mayor o menor medida con el disparador produciría la enfermedad. La otra peculiaridad que también tiene que ver con la etiología de esta enfermedad, con el mecanismo fisiopatológico en todo caso, es que algunos de estos genes, la mayoría de estos genes son reguladores. ¿Y qué regulan? Aparentemente regulan el metabolismo del hierro, ¿no? Como vamos a ver, este problema está asociado bastante a un tema de hierro, ¿no? Entonces, tenemos que tener el factor genético que puede estar ahí. Por ejemplo, lo más frecuente que vemos son dos grupos poblacionales, las gestantes y los pacientes con insuficiencia renal crónica. Bastante, muy frecuente. Pero te toca ver varias historias, varios matices de esta enfermedad. Por ejemplo, la señora gestante te dice: yo nunca he tenido problemas de hormigueos ni dolor, jamás. Pero ahora estoy gestando, aproximadamente segundo trimestre, tercer trimestre, donde la hemoglobina comienza a caer. Y ha comenzado estas molestias en las cuales yo tengo que mover mis piernas, sensaciones de dolor, no sé qué pasa. Entonces, la propuesta ahí es, tenía este polimorfismo, este paciente, y la anemia en el embarazo, muy inducida por el embarazo, es el disparador. A algunos nos ha pasado que acaba la gestación, va el parto, y la paciente, adiós molestias. Se acabó todo. Se fueron las molestias. Pero nos pasa que luego regresa. O sea, esta misma paciente se ha seguido y después de 5 o 4 años, por X motivo, regresa otra vez al consultorio por la misma molestia. Entonces, ahí está la propuesta. Son grupos poblacionales con una predisposición genética y el disparador, ¿no? Claro. Esto implica entonces que la persona, primero que nada, que mueve las piernas constantemente, es consciente de ello. Y segundo, lo hacen para calmar molestias que tienen. Y las molestias van a ser dolor, adormecimientos, hormigueos, cosas que eso sí le calma. Claro, o sea, la necesidad imperiosa de moverse te da esa sensación, como tú comentas, de tranquilidad. Ahora, lo que empeora esto, obviamente, es estar quieto, ¿no? Justamente... Empeora las molestias. Exacto, ¿no? Pues estos pacientes ya tienen esta sensación de dolor, pero empeora con el reposo. Por eso, como vamos a ver después, una de las medidas no farmacológicas es que aumentes tu actividad física para que no estés quieto y mejores el disconfort. Pero esto es peculiar porque, por ejemplo, cuando vamos a un niño, el niño no te va a contar tirantes, no te cuenta ardor, no te cuenta hormigueo. Por ejemplo, nos ha tocado que el niño te cuenta: doctor, no sé por qué quiero bailar en la noche, te dice. ¿Por qué me levanto? No sé, como que si me hubieran puesto música, ¿no? O no sé por qué tengo frío, ¿no? O sea, y seguramente, como también conversamos sobre este tema en el ámbito del diagnóstico, esa es la problemática. Porque las pruebas que tenemos no son ni muy sensibles ni muy específicas, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar al diagnóstico? Es complicado. Y hay un estudio muy interesante, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de estudios antiguos, ¿no?, para el diagnóstico de esta enfermedad, para estudios poblacionales de esta enfermedad, se basan ahora en encuestas. Ahora hay un método más moderno. Pero entonces este estudio, primero llamaban por teléfono a los pacientes, haciendo las 4 preguntas que decimos, ¿no? De noche tienes que moverte, cuando estás en reposo empeora y sientes dolor y sensación, ¿no? 70% de los pacientes a que llamaban supuestamente cumplían con el diagnóstico. Pero ya cuando iban a consulta y el experto en sueño precisaba los síntomas y descartaba algunas otras enfermedades que podrían dar algo como esto, ya la cantidad se reducía a 10%, a 15%. Entonces, no es tan fácil a veces llegar al diagnóstico, ¿no? Es más, también hay estudios donde
ponen a los neurólogos, ¿no? Y a los internistas, ¿no? El internista que no es especialista, y les preguntan, y les ponen pacientes, ¿no? De piernas inquietas. Y los neurólogos sí, como primera posibilidad, ellos proponen piernas inquietas. Pero el porcentaje que diferencia su diagnóstico con el segundo diagnóstico diferencial que da el neurólogo, el segundo diagnóstico es problemas de varices, ¿no? El neurólogo dice, ya, esto puede ser piernas inquietas, pero hay unos neurólogos que dicen, no, este es problema de varices. El internista sí, varices, polineuropatía, etc. Eso no es piernas inquietas, ¿no? Porque cualquier cosa. Entonces, tanto para el internista, que no es experto en el tema, como para los neurólogos, que no son somnólogos, puede ser difícil el diagnóstico, no es tan fácil, ¿no? Y lo otro, pues, es cómo te lo transmite el paciente, porque dependiendo del entorno, conversábamos que la anemia es un causal, o se asocia mucho a este problema, y por ejemplo, hay estudios en África, donde en teoría entendemos que hay bastante anemia, pero por ejemplo las prevalencias de esta enfermedad en los estudios de África son poquititos, 0.5, 0.3. Yo decía, pero esa contradicción, ¿no? Lo que entendemos es que los estudios no son buenos, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque finalmente no hay una buena evaluación de los pacientes. Ahora, O el plimorfismo también está involucrado en la etnia, ¿no? eso también está como una posibilidad, ¿no? Que no critiquen los estudios, probablemente sea un tema genético, Claro. ¿no? Y lo otro paradójico es nuestra parte, acá en Sudamérica. Ecuador tiene 0.8, 1.5. Brasil 15% de prevalencia. Argentina 20% de prevalencia. Otra vez, el tema del polimorfismo, ¿no? Comienza a haber una posibilidad de que esto está asociado también a raza, a género, como dices tú, a grupo étnico. Entonces esto es más complejo de lo que aparentemente parece, ¿no? Lo que sí en común es que los exámenes que tenemos para diagnosticar, como te digo, las encuestas que tenemos para diagnosticar ya no son suficientes. Y entonces a veces hay exámenes un poquito más objetivos que se han diseñado, los test de inmovilización que ahora se hacen bastante en los laboratorios de sueño, que no necesitan, por ejemplo, de un estudio de polisonografía, y eventualmente un estudio de polisonografía o un estudio de sueño completo tiene solo algunas indicaciones para esta enfermedad, ¿no? O sea, solo cuando estos movimientos se asocian a conductas tal vez, o tal vez en niños, ¿no? Entonces, aún sigue siendo bastante difícil, aunque no parezca, un diagnóstico adecuado de esta enfermedad. Claro. Sí, bastante complicado. Dime, y cuando empezamos con esto de piernas inquietas, ¿esto es bilateral? ¿Las dos se comportan igual? ¿O puede haber solamente una? O... Claro. Por ejemplo, esa es una indicación de estudio de sueño, porque un movimiento de pierna atípico es unilateral. Por lo general son dos extremidades, ¿no? Eso es más o menos la regla. Más bien al revés, si tú evidencias solo que es unilateral, tienes que sospechar, por ejemplo, de una radiculopatía. Claro. O de hay movimientos durante el sueño involuntarios, ¿no? O por ejemplo, hay estos fenómenos de mala posición, ¿no? Me duermo para un lado, ¿no? Y entonces siento yo más molestias porque soy un poco obeso. Cada adormecimiento. Exacto. Entonces, unilateral, ¿no? Entonces, sí, eso, por ejemplo, si tú insistes que hay anemia, que hay sospecha, porque, por ejemplo, lo que yo hago en las consultas en forma frecuente en sueño en general, no solo en piernas inquietas, es preguntar por el tema familiar, ¿no? Al roncador le preguntas, ¿y tu papá roncaba? Y al de pierna inquieta le preguntas, ¿hay familia que movía la pierna? La abuela, el papá, la mamá. Y acuérdate que más o menos el 60% de los pacientes, porque decíamos que el riesgo, si tú tienes el polimorfismo, eso aumenta el riesgo de tener pierna inquieta 4 veces casi. Entonces casi, cuando vamos a prevalencia, cuando vemos asociación, vemos que el tema familiar se asocia casi a un 60% del famoso piernas inquietas idiopático, ¿no? Piernas inquietas idiopático, 60% es idiopáticos, tienen historia familiar. Entonces, de 2, 1 va a tener antecedentes familiares de pierna inquieta. Una buena pregunta es,
¿Y tu papi? ¿Tu mami tenía movimientos? Sí. Ajá, y acá tienes casi un 40%, 50% Diagnóstico. del diagnóstico, ¿no? Mencionaste como factores de riesgo la falta de hierro, el embarazo, las personas con insuficiencia renal. También el Parkinson es un factor de riesgo. O sea, el tema fisiopatológico se basa en dos cosas, ¿no? En que aparentemente la caída de hierro produce este fenómeno, ¿no? Hay muchos estudios, podemos ver que cae el hierro intracerebral, hay zonas, vías, ¿no? La nigroestriada, las subtalámicas, las mesolímbicas, ¿no? Entonces tenemos grupos como el Parkinson, nigroestriada, mesolímbica, como las esquizofrenias, ¿no? Y las que tienen proyección a la espina, ¿no? A los miembros, a las extremidades Claro. inferiores y superiores. Todas esas funcionan, exacto, todas esas funcionan con hierro. Entonces se ha visto, ¿no? No solo que hay déficit de hierro, ¿no? Y la peculiaridad del déficit de hierro está en que la tirosina descarboxilasa, que metaboliza la dopamina, funciona con hierro. Entonces, aparentemente, el hierro es un factor muy importante, ¿no? Fisiopatológicamente. Y el otro factor es el tema de que también se ha visto que hay una disminución de los receptores para dopamina. Parece que no es un tema estructural, no es que algo está dañado, es un tema funcional, ¿no? Mi dopamina no se produce como debe producirse, mi hierro no se transporta como debe transportarse y mis receptores no funcionan como deben funcionar, ¿no? Y entonces, el tema del Parkinson y el tema de piernas inquietas tienen fisiopatológicamente otro camino. Ahora, el problema es que existen enfermedades y ahí, por ejemplo, ese es un cuestionamiento que también nos hacemos. Porque tenemos claramente hierro, ¿no? Y el otro tema es, ¿existen enfermedades que pueden producir piernas inquietas? O como dices tú, es lo mismo piernas inquietas que los movimientos de esta paciente. No solo Parkinson, se habla de artritis reumatoidea, se habla de polineuropatía. Oye, entonces, ¿polineuropatía qué es? ¿Piernas inquietas o es la enfermedad que se asocia a movimientos involuntarios? Y ciertamente en el Parkinson hay este fenómeno de movimiento involuntario. Y en la noche existe otro fenómeno en Parkinson muy peculiar, ¿no? Que es el movimiento periódico. Ese es otro tipo de movimiento involuntario de piernas que se asocia pues a un fenómeno que básicamente tiene que ver con un trastorno más, de alguna manera, complejo que el movimiento de piernas inquietas que tenemos nosotros, ¿no? ¿Cuáles son las formas de hacer el diagnóstico? ¿Hay un examen de laboratorio, imágenes? ¿Qué hay que hacer? Claro. El algoritmo está claro. Primero es el clínico. Claro, ¿no? básico. Entonces, luego sí hay un protocolo más o menos simple. El hierro, de todas maneras. Ahora, el hierro hay que saber escoger qué prueba hay que hacer. Porque podemos tener hasta 3 grupos de pacientes con problemas de hierro. Uno, obviamente, que tengamos ferritina baja, ¿no? Hierro bajo, obviamente, y anemia. En otros no vas a encontrar anemia, pero vas a encontrar ferritina baja. Por eso hay que pedir siempre hemoglobina y tu ferritina, ¿no? Y en unos puedes encontrar ferritina hasta normal. Pero el problema no es la ferritina, sino es el transportador. El problema ya no es solo el transportador, el problema es la saturación. El problema ya no es la saturación, el problema es que ese hierro no llega a acoplarse a la tirosina descarboxilasa. Es un tema realmente complejo. Claro. Lo que sí sabemos es que ya, el que tiene hierro bajo obviamente tiene alto riesgo de esto, ¿no? Y por eso te digo que ahí queda pues ese sabor a que podemos estar pasándonos pacientes sin exámenes positivos y ahí vienen los falsos negativos. Pero el hierro es un examen de primera instancia. Fundamental. Lo que hay que hacer más bien es tal vez complementar con exámenes para descartar otras cositas. Por ejemplo, si es diabético, esto no vaya a ser una polineuropatía. Si tengo artritis reumatoidea, por ejemplo, que te decía, bien frecuente asociarse en movimientos.
Si tengo, por ejemplo, algún problema como medular, por ejemplo, el protocolo hacer una electromiografía, no voy a hacer que tengo una radiculopatía, y la radiculopatía también nos pasa, ¿no? Claro, puede causar eso. O sea, comienzas a, más bien, descartar otros problemas que no te vayan a dar un movimiento involuntario como las piernas inquietas. Pero básicamente, yo pediría hierro, y es lo que pedí. Claro, ¿no? básico. Historia clínica y hierro, ¿no? Para comenzar a evaluar. Evaluar. Yo veo muchos pacientes con insuficiencia renal crónica que le duelen las piernas, le hincan, pero no me he percatado mucho de que estén moviendo las piernas. Sí. En estadios leves, así como la gestante, como habíamos conversado sobre la gestante, el otro grupo profesional donde vemos piernas inquietas es en los problemas renales, ¿no? Porque fisiopatológicamente alteran el hierro. Más que todo, el grupo profesional donde hay más prevalencia de enfermedad son los que se dializan. Ese es el grupo poblacional donde vas a encontrar una cantidad de sintomatología. En los pacientes de estadios tempranos, la sintomatología todavía no es tan evidente. No es tan evidente para que comience a explorar esto, porque ahora, hemos hablado de las caras clínicas de esta enfermedad. Hay síntomas que no te dan mucha molestia. Doctor, sí, una vez por mes siento esa sensación rara de dolor y mover la pierna. Muevo mis piernas y ya está, duermo rico. Eso implica que no es solamente una forma de presentación, sino todo un abanico. Desde muy leve hasta muy avanzado. Sí, hay crónicos, intermitentes, recurrentes, ¿no? Dependiendo de cómo sintomatológicamente el paciente te vaya contando y vaya sintiéndose con los problemas, pues finalmente tú vas inclusive no solo a estratificarlo, sino a tratarlo. Hay pacientes con piernas inquietas, ¿para qué lo vas a tratar? Si tiene doctor, cada 6 meses tengo un par de días con esta molestia y luego se me va. No lo trato. Pero, por ejemplo, en los pacientes renales pasa eso. Tienes una diversidad de cuadros clínicos. Los estadios iniciales nefrópatas puede que no veas una sintomatología tan florida como la vas a ver en los pacientes renales crónicos ya con indicación de diálisis. ¿Y esta gente cuando duerme patea? Ese es un mito, ¿no? Porque el movimiento de piernas, claro, es un movimiento involuntario, pero más que todo asociado a una sensación de tirantez, ¿no? Entonces como que él siente, obviamente, que estirándose, más que moviendo involuntariamente y rudamente la extremidad, va a golpear. Ese, por ejemplo, síntoma es también un síntoma muy importante de preguntar, porque tú le dices, a la pareja le preguntas, ¿y alguna vez te ha pateado? Entonces, los sueños vívidos, ¿no? O los trastornos del sueño REM, esos son los movimientos intensos, claro, que se asocian a golpes, ¿no? Y sí, doctor, me ha pateado, ¿no? Pero no te patea por mal, no te preocupes, te ha pateado porque tiene una enfermedad que probablemente sea de acá unos 20 años para, ¿no? Entonces, sí, es una forma de discriminar, otra estrategia para discriminar si esta pierna inquieta es realmente una pierna inquieta o es un trastorno del sueño REM. No golpean, los piernas inquietas por lo general solitos ahí se acomodan y se mueven solitos, caminan solos. Nos ha tocado hacer polisonografías donde a veces se nos pasó, no preguntamos por pierna, íbamos por apnea, ¿no? Ronca, se ahoga, y el paciente tiene simultáneamente piernas y tiene apnea. Otra población, así como la gestante y los nefrópatas, son los pacientes con trastornos respiratorios del sueño. También hacen piernas, se mueven bastante durante la noche. Entonces, 9, 10, 11 de la noche y el tecnólogo me llama, oye, tu paciente tiene insomnio. Y ahora se quiere levantar, se está levantando de la cama. No, tranquilo, explícale que... Y el paciente te dice, doctor, no puedo estar sentado, tengo que pararme un rato. Y tenemos que ingeniárnoslas para que con todos los cables, a ver, moverle las piernas hasta que ya, pasa 1 hora, 2 horas y ya. O si no, usamos GABA, le damos un poquito por ahí tienes un poquito de levodopa, dale un poquito de levodopa para que en media hora ya se calma, ya pueda dormir tranquilo. Eso justamente te iba a preguntar, ¿qué tratamiento farmacológico podríamos darle a estos pacientes? Más o menos la idea acá es estratificar el riesgo de que esta enfermedad repercuta sobre la vida del paciente, ¿no? Si el paciente te dice que esto es poco frecuente, por mes, por año, bueno, no hay mucha cosa que hacer. Pero si esto ya es muy frecuente, 2, 3, 4 veces por semana, hace que su sueño se retarde hasta las 2, 3 de la mañana, hace que el paciente realmente en el día a día, o sea,
ya en el tema diurno, comienza a tener síntomas como hipersomnia, como comentábamos. Esta enfermedad es peculiar porque no se asocia tanto a hipersomnia, a pesar de que el paciente duerme mal, ¿no? Tiene una baja eficiencia del sueño, tiene un sueño fragmentado, pero no se repercute tanto como otras enfermedades de sueño. A eso sí decidimos, obviamente, darles tratamiento. Ahora, yo agregaría otra cosa más que es muy relevante y que más o menos ya lo están entendiendo los cardiólogos. Hace algunos años ya los trastornos del sueño en general se asocian al riesgo cardiovascular. Claro. Y ya la Academia Americana les dijo a todos los cardiólogos, no solo preguntes que sea gordito, pregunta si duerme bien. Y peor, si ronca, peor, ¿no? Pero bueno, la pierna inquieta también. La pierna inquieta está asociada a problemas cardiovasculares. Entonces, si tu paciente tiene arritmia nocturna, tiene hipertensión nocturna y tiene piernas, tienes que tratarlo, ¿no? Porque ya tiene un riesgo cardiovascular. Entonces, finalmente, ¿qué opciones terapéuticas tenemos? De las recomendadas, complicado, ¿eh? Porque en la historia del tratamiento también comenzamos con agonistas dopaminérgicos, que ciertamente a veces todavía yo los pongo en mis recomendaciones y espero que el que me lea entienda esto, porque hay un fenómeno que se llama aumento de dosis, ¿no? Los agonistas dopaminérgicos, como los que más usamos acá en el Perú, el pramipexol básicamente, o la misma dopa, ¿no? Tienen este problema de que con el tiempo, como son de corta duración, necesitan aumentar la dosis. Y entonces al aumentar la dosis, aumenta su toxicidad, ¿no? Y eso ya es un gran problema, no solo lo han advertido ciertos grupos poblacionales en el mundo, sino ya se cambió. Nos dijeron, cuidado, ya no usen tanto agonista dopaminérgico porque hay este problema de aumento de dosis. Pero sirve, pero cuidado, tendrías que saber a quién le vas a dar, Claro. ¿no? Personalizado. El tratamiento, ahí está, es personalizado. No hay un gol estándar, no hay un tratamiento de libro, no hay una cantidad de libro para este paciente. Tú tienes que escogerlo y saber qué opción terapéutica, porque hemos dicho que es un problema multifactorial, hierro y dopamina. Entonces, ¿el agonista te puede servir? Claro que te puede servir, dependiendo qué matiz tenga tu paciente. Luego viene los agonistas o los antiepilépticos, los epilépticos, ¿no? ¿Qué hacen estos fármacos? Estos fármacos modulan la secreción de los neurotransmisores, ¿no? Y tenemos como herramienta bastante usada ahora la gabapentina. Algunos prefieren la pregabalina, ¿no? Porque la GABA pues da algunos disconfort y el tiempo de vida media de la GABA es pequeño. Hay que dar varias dosis y te da somnolencia, te da problemas digestivos. La prega no, la prega la puedes usar en monodosis, por ejemplo. Pero sigue siendo una buena opción la gabapentina, ¿no? En mi casuística, por ejemplo, yo uso GABA de inicio, ya no uso agonistas, ¿no? Y me va bien. Yo no llegamos a mucha dosis realmente, porque cuando tú vas a la radiografía, 900, 1200, no, yo nunca he llegado con la justa a 600, lo máximo que da. Y la tercera opción, que tiene también que ver con los síntomas, en cuanto a fármacos convencionales, son el uso de los opioides, que conversábamos desde Willis, ¿no? que se dio cuenta que el opioide también funcionaba, y ciertamente, porque aparentemente también en estos pacientes hay una alteración de la regulación de la vía opioide cerebral. Y esta vía opioide cerebral aparentemente también estaría asociada a una disregulación del metabolismo de la dopamina. Entonces, el opioide no solo serviría para calmar el dolor a priori, sino también interviene fisiopatológicamente en la enfermedad. Y es lo que más se está difundiendo. Actualmente. Acá no, Nosotros no tenemos esa cultura tan invasiva del opioide, ¿no? A pesar que tenemos bastante libertad, ¿no? Como otros sitios que la restricción está bien. Los americanos están ahí con una pelea porque ya no solo usa opioide el paciente, sino también usa opioide el médico y tienen un problema de salud pública. Claro, ¿no? que sí. Sí, pero el opioide es una opción, ¿no? Y también tendrías que escoger a tu paciente, tal vez aquel que tenga mucho dolor, por ejemplo, o aquel que no te duerma bien. Y hacer ejercicio también me decías. Entonces, eso es lo farmacológico. Lo no farmacológico, claro, no estar quieto, hacer ejercicio, evitar café y obviamente todo lo que tenga que ver con que te den problema de sueño. Y lo otro es, obviamente, un capítulo aparte, lo del hierro. Lo del hierro podríamos hablar horas de horas acá, pero lo concreto es, la indicación es menos de 20 nanogramos de ferritina, tratamiento con hierro sí o sí.
Entre 20 y 50, piénsalo, pues dependiendo de tu paciente, ¿no? Por encima de 50 obviamente no das hierro. No das nada. ¿Ok? El hierro es una opción, con las múltiples opciones hay megadosis únicas, dosis orales, etcétera, etcétera. Y básicamente hay otras opciones nuevas, pero todavía están pues en evaluación. Está en estudio. Sí. Y obviamente debe haber muchos casos subdiagnosticados. Una barbaridad. Me imagino que sí, tenemos harto paciente con enfermedad renal crónica, que también se puede confundir con neuropatías. Como anécdota, cuando estaba, pues yo me acuerdo en Colombia haciendo estos cursos, al experto, pues vino el experto de piernas inquietas, ¿no? El europeo, pero él no ve niños. Pues, ¿no? Le digo, acá en Sudamérica, en mi país, tengo una gran prevalencia de anemia infantil, le digo, ¿no? ¿Usted conoce algunos estudios? No sabía, ¿no? No entendía. Y por ejemplo, acá tenemos eso, ¿no? No sé si para bien o para mal, tenemos una gran población de anemia. Y cuidado que estábamos hablando más en adultos, ¿no? Pero este tema es de niños. Llegan pacientes más pequeñitos con trastorno de aprendizaje. Y el trastorno de aprendizaje tiene un correlato con los trastornos del sueño. Si tú tienes una alta prevalencia de trastorno de aprendizaje en zonas rurales, tenemos un gran problema. Ahorita tú te vas a los exámenes y ves que no andamos el rendimiento a nivel sudamericano, no vamos bien. Cuidado. Y queda chequeando. Claro. Felipe, fue un gusto conversar contigo y creo que podemos seguir hablando todo el día sobre este tema y obviamente te voy a invitar para otro programa y seguir charlando tan amenamente. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Gracias, Eli. Bien, ya sabemos que existe un síndrome de piernas inquietas. Este fenómeno puede ser muchas cosas, por eso que el neurólogo es quien tiene que evaluarlo para que con la polisomnografía, los expertos hagan el diagnóstico adecuado y obviamente un tratamiento individualizado. Obviamente cualquier molestia que uno tenga, al médico tiene que acudir. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.